Buenos días, Dios les bendiga. Continuamos hoy con nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Le invito a que nos dispongamos y oremos para iniciar nuevamente este estudio devocional. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta nueva semana que nos regalas, por todas tus bondades. Porque, Señor, vemos que eres propicio a nosotros y nos sostienes. Señor, por favor, perdónanos, porque pecamos contra ti, y concédenos acercarnos con humildad y sencillez de corazón para meditar en tu palabra y a través de ella ser guiados, instruidos y edificados para la gloria de tu nombre. Por eso, Señor, en tus manos nos ponemos, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Iniciamos hoy con Eclesiastés capítulo 2, verso 1, que dice lo siguiente: Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Creemos que quien habla en este pasaje es todavía Salomón, rey de Israel, un hombre único que tuvo en su mano incontables posibilidades, no solo económicas, sino materiales. Para ver esto, podemos tomar por un momento Primera de Reyes, que muestra claramente las posibilidades económicas que tenía Salomón, para que podamos hacernos una perspectiva más real del significado de sus palabras. Y para esto veamos dos versículos que nos dan una muestra de esas posibilidades que tenía Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 4, verso 22, dice lo siguiente: Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina. 30 coros era 6.600 kilogramos de flor de harina, y 60 coros era 13.200 kilogramos de harina. Quiere decir que esta provisión era sumamente abundante, sin contar todos los animales que tenía a su disposición en su mesa. Pero también podemos hablar de lo que Salomón recibía de renta cada año. Dice Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14, que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro. Esos 666 talentos de oro equivalían a alrededor de $1.000 millones de renta al año. Y esto era equivalente a gastar diariamente casi 3 millones de dólares. Esto era aparte de lo que él podía producir por sí mismo y de otras rentas que le llegaban diferentes a las de las naciones vecinas. Estas eran las condiciones de Salomón, un hombre muy rico que tenía en su mano todas las posibilidades económicas. Es evidente que quien se supone que habla, que es Salomón, era lo suficientemente rico y poderoso para llevar a cabo cualquier proyecto que se trazara. En este caso, vemos desde el capítulo 1 que su intención, según los escritos de este libro, era encontrar el sentido de la vida, descubrir la razón de la existencia, posiblemente para combatir el desazón de no lograr disfrutar plenamente de todo lo que le rodeaba, que según podemos ver era variado y sobreabundante. Este capítulo 2 del libro de Eclesiastés inicia usando la palabra dije yo, poniéndose Salomón, creemos, como centro de este experimento. ¿Cuál experimento? El de descubrir esa razón de la felicidad, esa razón de la existencia del ser humano. Entonces, ese experimento que consistía en tratar de satisfacer los deseos de su corazón
con alegría, y ahí la palabra alegría, nótese que significa también ver o observar, con alegría y con bienes, ver a su alrededor todo lo que poseía y poder disfrutar de estas cosas. En el capítulo 10 del primer libro de los Reyes vemos que Salomón tenía un trono con diseño único de marfil, recubierto con oro, escudos de oro, vajilla de oro y toda clase de lujos que eran únicos y envidiables, de tal manera que todos querían conocer a Salomón y compartir con él. No es nada diferente a lo que quizás hoy podemos ver en algunos hombres ricos o en algunos jeques árabes que, llegado el momento, sin saber en qué gastar su dinero, procuran toda serie de excentricidades, que al final, como dice Salomón, terminan siendo vanidad, es decir, terminan siendo pasajeras, transitorias. Al final no logran satisfacer el vacío de su corazón, de su deseo de existir. Es curioso pensar que un hombre con estas posibilidades económicas y materiales llegue a una conclusión como esta, pero es previsible, dado que aún hoy se encuentran esa clase de personas que de una y otra forma buscan alegrarse con sus bienes materiales o con lo que logran atesorar, pero la realidad es que no se sacian. El placer que producen estas cosas es temporal y aún con todo lo logrado, con todo lo poseído, se llega a la conclusión que de una vez da Salomón en este primer versículo, se vuelve vanidad. Y nuevamente recordemos el significado de la palabra vanidad, que es transitorio, pasajero. Cualquiera de nosotros ha podido pensar que al conseguir ciertas cosas, al tener ciertas posibilidades, podemos llegar a la felicidad. Creemos que el día que tengamos los bienes materiales que deseamos, seremos felices. Cesarán nuestras angustias, nuestros afanes, nuestros deseos. Pero al mirar este primer versículo en el libro de Eclesiastés nos damos cuenta que la respuesta surge de forma inmediata por alguien que es experto en tener todo lo que desea. La respuesta nos dice que no, que esto es vanidad, que es pasajero, que es transitorio, que la felicidad no se encuentra allí, que la razón de nuestra existencia no se encuentra allí. Entonces, ¿qué nos queda? Esa pregunta nos lleva a reflexionar porque muchos de nosotros hemos procurado esforzarnos en adquirir cosas, en ahorrar, en lograr cosas en la vida, pensando que la felicidad se va a acercar a nosotros en la medida que las alcancemos. Muchas personas se esfuerzan por tener un capital y creen que al tenerlo van a poder descansar, van a poder ser felices, van a poder disfrutar. Pero la realidad es que eso, igual que todo lo demás, es vanidad, es transitorio. Esperamos en este recorrido que nos va a hacer Salomón en medio de las posibilidades y los placeres, descubrir ese significado de la vida, de acuerdo a lo que Salomón en su experiencia tuvo en su mano para hacer, mostrándonos la realidad de la felicidad, de la satisfacción y del sentido de nuestro existir. Al mirar este estudio bíblico es inevitable pensar que ya hay una respuesta en esto. ¿Y cuál es la respuesta? Indefectiblemente la respuesta es Dios. Dios y su obra en nuestra vida. Por eso permítame dejarle
unas preguntas para reflexionar. ¿Cree usted que va a ser feliz cuando obtenga bienes materiales y recursos abundantes? ¿Ha buscado usted la satisfacción en Dios? ¿Qué tiene propuesto en su corazón para ser feliz? Meditemos en estas inquietudes y pensemos si realmente estamos caminando hacia la felicidad o hacia una carga más pesada que nos va a mostrar que todo es vanidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque empieza a mostrarnos, Señor, ese experimento que hizo Salomón en su propia vida para descubrir el verdadero significado de su existencia. Señor, un hombre tan sabio, tan rico, tan poderoso, ha de mostrarnos en su experiencia el veredicto a la pregunta de la razón de nuestro existir. Ayúdanos tú, Señor, a comprender. Ayúdanos a meditar en estas preguntas, pues a veces en nuestra mente creemos que alcanzando éxitos, bienes materiales, que alcanzando riquezas vamos a ser felices. Y muchos trabajan toda su vida con este propósito y en verdad no lo logran, sino que al contrario les llega más carga y más dolor. Permítenos entonces descubrir en ti la verdadera felicidad, Señor. Permítenos meditar en nuestro diario caminar y ayúdanos para comprender esa razón de nuestro existir, que ha de guiarnos hacia ti y ha de mostrarnos el verdadero camino de la satisfacción, del gozo y del regocijo que solo tú puedes dar. Te damos muchas gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en este tiempo devocional.